Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Documentos TV, edición que hoy les ofrece el apasionante reportaje Escuela de Asesinos. Una historia en torno a la Escuela Militar de las Américas, conocida bajo las siglas de SOA, S-O-A. Un complejo militar que tuvo su primera sede en Panamá, donde abrió sus puertas en 1946, con el fin de formar y entrenar a oficiales de distintos ejércitos del continente americano. Hace 14 años, la sede de la SOA se trasladó a Fort Benning, en el estado norteamericano de Georgia. Hasta aquí, la historia puede parecer similar a la de cualquier centro militar de entrenamiento de los muchos que se extienden por todo el mundo. Hasta que un hombre, un sacerdote, el padre Roy Bourgeois, inició una singular lucha: conseguir que el gobierno norteamericano clausure la SOA. ¿Por qué? Esa es una de las preguntas que responde el reportaje Escuela de Asesinos. El padre Roy Bourgeois, soldado en la guerra de Vietnam, sacerdote y misionero después en Bolivia y El Salvador, descubrió tras el asesinato de Monseñor Romero que soldados salvadoreños se entrenaban en Fort Benning e inicia una campaña en defensa de los derechos humanos y por el cierre de la SOA. Desde su creación, la Escuela de las Américas ha formado a unos 60.000 oficiales, entre los que se encuentran varios dictadores y cientos de militares latinoamericanos identificados como responsables de matanzas y abusos en sus países, como por ejemplo Roberto D'Aubuisson, líder de los escuadrones de la muerte de El Salvador, o el general panameño Manuel Antonio Noriega, actualmente en prisión en Estados Unidos por narcotráfico, así como 19 soldados implicados en el asesinato de los jesuitas en El Salvador en 1989. Por sus denuncias pacíficas de la auténtica función de la Escuela de las Américas, el padre Roy Bourgeois ha estado encarcelado en prisiones federales durante más de 3 años. Y este mes de marzo ingresará nuevamente en prisión acusado de allanamiento al entrar en Fort Benning durante una marcha pacífica para conseguir el cierre de la escuela. Esta es la historia de un hombre que hace suyas las palabras pronunciadas por Monseñor Romero poco antes de ser asesinado. Nosotros, los que tenemos voz, tenemos que hablar por los que no la tienen. Al final de este paseo está la Escuela de las Américas. Esta escuela prepara para el combate a centenares de soldados de América Latina y del Caribe. Muchos de los que se han graduado en la escuela han regresado a sus países y han matado a un montón de pobres, a un montón de personas, incluidas las que trabajan con los pobres. Como sacerdote católico y ciudadano de los Estados Unidos, tengo la responsabilidad de hablar en contra de esto, porque no ocurre en El Salvador ni ocurre en África del Sur. Estamos hablando de una escuela de asesinos aquí, en nuestro propio país, apoyada y financiada con el dinero de nuestros contribuyentes. Sus actividades se realizan en nuestro nombre. Escuela de Asesinos. La Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos imparte educación y entrenamiento al personal militar de los países de América Central y del Sur. El Ejército de los Estados Unidos asignó a la escuela la misión de incrementar la profesionalidad militar, fomentar la cooperación entre las fuerzas militares multinacionales y ampliar en las Fuerzas Armadas latinoamericanas el conocimiento de las costumbres y tradiciones de los Estados Unidos.
Me llamo Roy Bourgeois. Soy misionero, pertenezco a la Orden de Merinol. Y es una alegría y una bendición el poder estar esta mañana en su hermosa catedral. Debo decir que hace años no pensaba que algún día llegaría a ser misionero y hablar en defensa de los pobres como estoy haciendo ahora. Crecí en un pueblo pequeño de Luisiana, en una familia católica tradicional, cariñosa, unida y trabajadora. Estudié en una escuela pública. Entonces, una de las cosas más importantes para mí era ser un buen jugador de fútbol. Estaba enamorado de mi novia del instituto, que era animadora del equipo, y pensaba casarme poco después de acabar el bachillerato, aunque luego fui a la universidad a estudiar geología con la esperanza de hacerme rico en los campos petrolíferos de América del Sur. Cuando salí de la universidad, ya había empezado la guerra de Vietnam. Me convertí en oficial de marina y pasé los 4 años siguientes como militar, 2 años a bordo de un barco y 1 año en una base de la OTAN, en Europa. Era la época de la gran escalada bélica y pedían voluntarios de las Fuerzas Armadas para ir a Vietnam. Sentía que tenía la responsabilidad de ir a Vietnam. Creía en lo que decía Robert McNamara, que teníamos que ir allí para luchar contra el comunismo. Mientras Roy luchaba contra el comunismo en Vietnam, la Escuela de las Américas se aseguraba de que el comunismo no se extendiese por América Latina. En los 60 la Guerra Fría se estaba calentando y tanto Roy como la escuela estaban profundamente implicados en ella. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el colonialismo estaba siendo reemplazado por dictaduras y regímenes totalitarios. La protección de la democracia en esa zona era un importante elemento de la política exterior de los Estados Unidos, y la Escuela de las Américas se convirtió en un instrumento práctico para concretar esa política. Cuando llegué a Vietnam, abrí los ojos a la realidad. Cambié a causa de la muerte, la violencia, el sufrimiento y el dolor que vi allí. Yo era un oficial soltero que ganaba mucho dinero, viajaba, veía el mundo, pero me faltaba algo. Me influyó mucho un misionero que conocí allí, que estaba al cargo de unos 300 huérfanos. Iba al orfanato siempre que podía para trabajar como voluntario, y puedo decir que cuando iba, pensaba y sentía de forma diferente respecto a Vietnam y a lo que quería hacer con mi vida. Allí vi a un grupo que trataba de aliviar el sufrimiento de los demás, y me dije, a lo mejor esa es la vocación a la que todos tendríamos que entregar nuestras vidas. En este mundo lleno de violencia, deberíamos tratar de acabar con el sufrimiento de los demás. Durante un bombardeo en el que perdí a varios amigos, me hirieron. Me condecoraron con el corazón púrpura y regresé a casa donde me recibieron como a un héroe. Era el único joven de mi pueblo que había ido a Vietnam. Empecé a pensar en abandonar la vida de soldado, así que dejé Vietnam y entré en la comunidad de Merinol. En mi primer año de seminario, Daniel Barrigan, un sacerdote jesuita, vino a hablarnos en contra de la guerra. Pero yo boicoteé su charla y traté de convencer a mis compañeros para que no asistieran. Estaba furioso con Dan Barrigan por oponerse a la guerra. Lo consideraba un traidor. Después de 4 años en el seminario, cambié hasta el punto de unirme a un grupo de veteranos contrarios a la guerra de Vietnam. Fui a Washington con otros compañeros, veteranos como yo, y devolví mi corazón púrpura. Tal vez, devolviendo esa medalla,
Trataba de purificar mi alma. Cuando me ordené como sacerdote, me fui a Bolivia. Durante 5 años mi hogar estuvo en un barrio pobre en los suburbios de La Paz, la capital del país. Era cuando el general Banzer estaba en el poder. Lo único que puedo decir es que era brutal. Tanto él como sus militares no hacían más que detener y exilar a gente. Vi casos de tortura y otros muchos me los contaron los torturados. Sentí la responsabilidad de informar a Washington, pero alguien de Washington informó al gobierno boliviano de mi denuncia y naturalmente cuando volví a Bolivia no tardaron en detenerme. Me arrestaron un día junto con un grupo de estudiantes y profesores de la universidad al salir de una reunión. Algunos de los que nos detuvieron nos maltrataron. Me dijeron que ya no podían garantizar mi seguridad en Bolivia, lo que en realidad significaba: será mejor que te marches porque si no, vas a morir. Así que me marché y al salir del país me sellaron el pasaporte con las palabras persona non grata. En la época en que Roy estuvo en Bolivia, la Escuela de las Américas entrenaba anualmente a miles de oficiales del ejército. La escuela se creó en 1946 con sede en Panamá, hasta que la trasladaron a Fuerte Benning en Georgia en 1984. Entre los años 70 y 80, la escuela instruyó a muchos soldados de varios países latinoamericanos que entonces vivían épocas de insurrecciones y tumultos. Argentina sufría la llamada Guerra Sucia, en la que más de 30.000 personas fueron asesinadas o desaparecieron. En Chile, un golpe sangriento respaldado por la CIA derrocó a un gobierno democráticamente elegido. En América Central había guerras civiles en Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Vi con mis propios ojos la difícil situación de los pobres en América Latina. Tantísimos hermanos y hermanas que luchaban allí para sobrevivir. En 1980 centré mi atención en El Salvador cuando el arzobispo Óscar Romero fue abatido a tiros en el altar por defender a los pobres. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno, en nombre de Dios, cese la represión. Aquel mismo año, 4 religiosas fueron violadas y asesinadas por soldados salvadoreños. 2 de ellas eran buenas amigas mías, las hermanas Mara Clark e Ita Ford. Cuando sucedió aquello, me sentí llamado a El Salvador para observar y preguntar lo que estaba pasando. Así que me fui allí al igual que tantos otros norteamericanos y encontramos a unos militares a los que estábamos apoyando, entrenando y abasteciendo de armas que se dedicaban a matar miles de personas en El Salvador. Y cuando regresé de El Salvador, no pude permanecer callado. Se lo aseguro, no podía callarme. Viajé como sacerdote católico a cientos y cientos de iglesias. Cada domingo hablaba en una iglesia diferente acerca de lo que estábamos haciendo en El Salvador. ¡Gracias, mi general! A mediados de 1983, cuando las actividades de los escuadrones de la muerte estaban en su apogeo y no hacían más que oírse historias espeluznantes, leí un pequeño artículo del New York Times en el que se decía que 525 soldados salvadoreños habían llegado a Fuerte Benning, en Georgia,
donde serían entrenados para el combate. Sentí la obligación de venir hasta aquí para organizar una protesta. Ya sabía bastante bien lo que pasaba en El Salvador. Vine solo y me instalé en el Motel 6. Tenía un contacto telefónico. Estuvimos organizándonos unos 3 meses, dando charlas en iglesias, universidades, institutos, a cualquiera que quisiera escucharnos para hablar de esta injusticia, la instrucción de soldados salvadoreños en suelo estadounidense, aquí, en Fuerte Benning, Georgia. Luego nos pareció evidente que había llegado el momento de actuar. Fuimos a Fuerte Benning vestidos con uniformes de oficiales de alto rango. Nos saludaron y nos permitieron entrar en una zona de máxima seguridad donde estaban alojados los salvadoreños. En este radiocassette teníamos el último sermón del arzobispo Oscar Romero. Gracias a nuestro entrenamiento pudimos trepar a ese pino tan alto. Y cuando se apagaron las últimas luces, pusimos a todo volumen el último sermón del arzobispo Romero en dirección a los barracones de los militares de El Salvador. Dijimos, arzobispo Romero, va por ti, hermano. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército. Los salvadoreños lo oyeron y algunos salieron asustados al oír su voz. Porque quiero señalar que sabían quién era el arzobispo Romero. A los pocos minutos pudimos oír las sirenas en la distancia. Llegaron unos 20 o 25 policías militares e instructores en coches y en camiones, armados y con perros. Nos ordenaron bajar del árbol porque si no nos bajarían a tiros. Nos esposaron, nos tiraron al suelo, nos dieron patadas, nos desnudaron para registrarnos y luego llamaron al FBI y nos interrogaron. Nos acusaron de allanamiento, de usurpación de identidad militar y a mí me condenaron a 18 meses de cárcel. En la cárcel me mandaron a celdas de castigo, al agujero, como lo llaman. Fue realmente muy duro estar durante un mes en una celda de dimensiones tan reducidas y aislado. Las primeras 2 semanas fueron un infierno. Empecé a dudar de que hubiésemos conseguido algo. No pudimos interrumpir la ayuda militar y las matanzas y el derramamiento de sangre continuaban. Mientras Roy estaba en la cárcel, el senador Dole visitó Nicaragua e instó al presidente Daniel Ortega a que liberase a sus prisioneros políticos. Ortega le dijo a un asombrado Dole que los intercambiaría por un prisionero político de los Estados Unidos. Lo tienen detenido por estar protestando por su política en contra. Son policías. Nos tienen confundidos con la Unión Soviética. Son sus policías. These are U.S. policemen. Todos estos son sus policías. Los policías norteamericanos son esos. These are U.S. Reprimiendo a un sacerdote católico. And here they are suppressing the rights of a Lo Catholic. tienen en la prisión. Mientras estaba en la cárcel, me derrumbé. Empecé a sentirme desesperado. Pero ocurrió algo. Solo puedo decir que tuve lo que podría considerarse una percepción espiritual. Me llegó a través de las palabras de Dorothy Day y otros que han dicho: no te esfuerces por ser eficaz. Trata de concentrarte en ser fiel a la verdad, a lo que te dice tu conciencia y a lo que hay en tu corazón. Trata de concentrarte en ser solidario con los pobres y hazlo. Hazlo lo mejor que puedas. No vamos a conseguir ningún milagro, pero esfuérzate al máximo allí donde estés, donde estén tus pies. Cuando llegué a esa convicción, me sentí tan libre que le pedí al alcaide que me dejase cumplir los 18 meses en el agujero. Después de la cárcel, necesitaba más silencio y más soledad en mi vida.
Me sentí llamado a la vida monástica y fui a un monasterio trapense en Conyers, Georgia, donde un grupo de monjes lleva una vida muy austera. Te levantas a las 3:30 de la madrugada, rezas y lees los salmos y hablas poco. Trabajas mucho y rezas mucho. Aprendí a integrar la oración, la soledad y el silencio en mi vida activa. Necesito mucho de todo eso en mi vida cotidiana. Momentos de quietud en los que reforzar mi esperanza. However, it's needless. It comes from a lack of compassion. Una de las cosas que aprendí es que no estoy llamado para la vida contemplativa total. Estoy llamado para estar en el mundo, para trabajar por la paz y la justicia. Me reintegré en el mundo después de vivir 5 meses como monje y continué mi trabajo educando e informando al pueblo de mi país acerca de lo que ocurría en El Salvador, porque allí la guerra civil continuaba. El 16 de noviembre de 1989 hubo otra matanza. Esta vez fueron 6 sacerdotes jesuitas, su ama de llaves y su hija de 15 años a los que sacaron a rastras de sus habitaciones en mitad de la noche para matarlos a tiros. Una comisión especial del Congreso de los Estados Unidos, encabezada por el congresista Joseph Mauchly, fue a investigar los hechos a El Salvador. Fui allí y hablé con la embajada. Hablé con los militares y hablé con los sindicalistas. Tuve reuniones clandestinas en lugares muy sórdidos para ver a personas que no querían hablar conmigo en público. Y reunimos información suficiente como para declarar culpables a los que habían perpetrado el crimen. La matanza la ejecutó el batallón Atlacatlal, que era el principal de aquel país. Algunos de sus componentes acababan de regresar de los Estados Unidos, donde, entre otras cosas, habían recibido un cursillo sobre derechos humanos. La comisión especial del Congreso que fue a El Salvador para investigar la matanza nos informó de que los responsables habían recibido instrucción ahí, al final de ese camino en la Escuela de las Américas. Una vez más sentí la obligación de venir hasta aquí. ¿Y qué encontré? No solo vi cientos de soldados salvadoreños, sino que había también soldados de Guatemala, de Honduras, de Perú y de Bolivia, donde había trabajado años antes como misionero. 18 países de América Latina tenían soldados entrenándose en la Escuela de las Américas. Al tercer día de llegar, fui al campo de tiro y vi cómo esos soldados les daban M16, los mismos que nos daban para ir a Vietnam. Les enseñaban a usar los M16. Cuando vi a esos soldados con sus rifles en el campo de tiro, me dije, tenemos que volver. Cuando salía de Fuerte Benning, justo al lado de la puerta principal, descubrí un pequeño apartamento en alquiler. Me dije, vamos a volver aquí y vamos a convertirlo en el centro de vigilancia de la Escuela de las Américas. Y desde entonces estamos aquí. El ejército de los Estados Unidos ha negado hoy las acusaciones de que su Escuela de las Américas en Fuerte Benning sea una escuela de terroristas. El ejército hizo hoy su primera declaración pública desde que hace 4 días 9 personas manifestasen su protesta iniciando una huelga de hambre. Empezamos con una huelga de hambre, que es algo muy difícil. Hacía calor y acampamos frente a la entrada principal de Fuerte Benning. Solo bebíamos agua.
Estamos muy comprometidos con este asunto y aguantaremos. Nuestros cuerpos se debilitan, pero nuestros espíritus siguen fuertes. Recibimos muchas llamadas llenas de odio, de hostilidad, de insultos y de obscenidades. La tercera noche alguien nos tiró un bote de gases lacrimógenos mientras dormíamos. Un año después de salir del ejército, había estado destinada en Fuerte Benning. Un grupo de enloquecidos inició una huelga de hambre delante de la puerta principal. Me enteré por los periódicos. Luego, cuando llevaban ya 27 días de ayuno, pensé que esa gente iba muy en serio, así que fui a verlos. Y conocí al padre Bourgeois, a Charles Littke y a tantos otros. Y poco a poco me fui comprometiendo cada vez más con la historia. Hoy han roto el ayuno 10 de los que estaban en huelga de hambre, pero juraron continuar su protesta y reflexionar acerca de las 5 últimas semanas. Al abandonar nuestra huelga de hambre miramos atrás, a estos 35 días, y nos sentimos muy alentados por la cantidad de gente que ha venido a hablar con nosotros, los soldados y la gente de la comunidad de Columbus. Pensamos que muchos corazones se han sentido conmovidos. El día del primer aniversario de la matanza de los 6 jesuitas y las 2 mujeres, 3 de los que habíamos ayunado decidimos regresar. Me acompañaba Charlie Littke, un cura católico que había estado años atrás en Fuerte Benning, que luchó en Vietnam y recibió la medalla de honor del Congreso por sus actos de heroísmo. Su hermano, Patrick Littke, también hizo la instrucción en Fuerte Benning. Colocamos una pequeña cruz sobre el cartel que dice Cuartel General de la Escuela de las Américas y derramamos sangre sobre el cartel y sobre las fotos de los graduados de la escuela que están colgadas en el vestíbulo. Es puro gamberismo. Desde que se inauguró la escuela, aquí hemos entrenado a 53.000 alumnos y no podemos garantizar que todos y cada uno de ellos se comporten como Boy Scouts cuando regresan a sus países. También dejamos fotografías de las víctimas, tomadas poco después de la matanza. Lo hicimos porque lo que queríamos decir aquel día era que el derramamiento de sangre de El Salvador estaba relacionado con lo que ocurría en esta Escuela de las Américas y queríamos acabar con ello. Y nos detuvieron por eso, desde luego. Cuando el padre Bourgeois fue a la cárcel, yo no quería que se acabase la protesta de Columbus, pero no había nadie que siguiese trabajando en el asunto después de que lo encarcelaran. Así que empecé a contestar al teléfono y al correo. Escribí un par de artículos y empecé a investigar. Repasé los periódicos día tras día, los periódicos militares remontándome hasta 1982, tratando de encontrar algo, todo lo que pudiese relativo a la Escuela de las Américas. El informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas sobre El Salvador se hizo público en marzo de 1993. Incluía la lista de unos 60 oficiales salvadoreños implicados en las peores atrocidades de la guerra civil, desde 1980 hasta alrededor de 1992. Apunté sus nombres y los busqué en esta lista de graduados de la Escuela de las Américas que conseguimos amparándonos en la Ley de Libertad de Información. Pensaba que si encontraba alrededor de una docena de nombres, realmente podría reforzar nuestra idea de que la Escuela de las Américas estaba influyendo de forma muy negativa en el tema de los derechos humanos en América Latina. Pensaba que bastaría con una docena, pero lo que descubrí fue que 49 oficiales de los 60 de la lista eran graduados de la Escuela de las Américas. Habían asistido a la escuela antes y después de haber cometido sus atrocidades. Francisco del Cid, por ejemplo, figuraba en la lista, un par de años después de haber ordenado la matanza de 16 civiles y haber hecho que incinerasen sus cadáveres. 19 de los 26 oficiales implicados en el asesinato de los jesuitas eran graduados de la Escuela de las Américas, entre ellos el teniente al mando de la operación. 3 de los 5 que fueron declarados responsables de la violación y el asesinato de las religiosas eran también graduados. 10 de los 12 oficiales responsables de la matanza del Mozote recibieron instrucción en la escuela.
Más de 900 hombres, mujeres y niños fueron asesinados. Prácticamente la totalidad de los habitantes del pueblo y la zona de los alrededores del Mozote. De las 143 víctimas identificadas en el laboratorio, 131 eran niños de menos de 12 años. Y 3 eran bebés de menos de 3 meses. Llevaban a un hombre a una habitación y en la de al lado ponían una grabación con gritos de una mujer y un bebé. Luego iban y le decían al hombre, están torturando a tu mujer y a tu hijo en el cuarto de al lado. Y le enseñaban unas bragas manchadas de sangre o algo por el estilo. Y si no se derrumbaba en ese momento, entonces pasaban a la tortura física. Hay un montón de trucos y existen manuales que explican cómo hacerlo. Distrito Federal, cuando tuvo acceso a un telegrama al que le habían levantado el secreto oficial. Estos 2 telegramas llegaron desde la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador. Uno es de Dean Hinton, que entonces, en 1981, era el embajador. Y en él habla de una reunión en la que Roberto D'Aubuisson planea el asesinato del arzobispo Romero. Habla de que durante la reunión, los asistentes habían organizado un sorteo para ver quién tendría el honor de matar personalmente a Romero. D'Aubuisson, que en un tiempo fue candidato a la presidencia de El Salvador, había sido entrenado en la escuela, junto con 2 de los 3 oficiales directamente responsables del asesinato. Manuel Noriega, el llamado hombre fuerte de Panamá, también se graduó en la escuela. En Colombia, de los 250 oficiales citados judicialmente por abusos, la mitad había asistido a la escuela, incluido un oficial al que se vio utilizar una sierra mecánica para la matanza de más de 100 civiles. Las acciones de los graduados de la escuela no se limitaron a Latinoamérica. Uno de ellos, un chileno, fue procesado en Washington por su participación en el asesinato con un coche bomba del ex embajador chileno Orlando Letelier y su ayudante Ronnie Moffett. ¿Tiene alguna responsabilidad la escuela por lo que hacen sus graduados después de abandonarla? La Escuela de las Américas es responsable de su programa de estudios. Es responsable, como cualquier otra escuela, de lo que enseña a sus alumnos. Y pienso que su programa sobre derechos humanos es mejor que el de cualquier escuela militar del mundo. Los gobiernos de América Latina envían a algunos de sus mejores soldados a esta escuela para que aprendan la doctrina, los procedimientos, las tácticas y técnicas del ejército de los Estados Unidos. La enseñanza de las nociones militares básicas y de las dotes de mando es una de las misiones primordiales de la escuela. Y en todos los cursos se insiste de forma especial en el estudio de los derechos humanos. Soy un oficial retirado del ejército de los Estados Unidos. Mi último destino fue como miembro del claustro de profesores de la Escuela de las Américas del Ejército de los Estados Unidos en Fuerte Benning, Georgia. La idea de que la Escuela de las Américas enseña derechos humanos o de que instruye acerca de los valores y principios democráticos no es nada más que una tapadera. Es un intento por distraer la atención del pueblo americano del despilfarro de dinero de los contribuyentes que va a parar a este dinosaurio de la Guerra Fría, que debería cerrar sus puertas y ocupar el puesto que le corresponde en la historia, junto al muro de Berlín. La mayoría de los cursos giran alrededor de lo que llaman guerra contra la insurrección. Pero ¿quiénes son los insurrectos? Debemos hacernos esa pregunta. Son los pobres, las gentes de Latinoamérica que piden reformas. Son los hambrientos campesinos sin tierras.
Son los que trabajan en los centros de salud, los activistas defensores de los derechos humanos, los sindicalistas. Cualquiera de los habitantes de esos países que piden reformas, que tratan de cambiar ese sistema que permite que los ricos sigan siendo ricos y los pobres pobres, esos son los insurrectos. Están considerados como el enemigo y son el objetivo de los que estudian en la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas y las naciones de América Latina trabajan juntas como colegas en una asociación para la democracia. Los presidentes latinoamericanos democráticamente elegidos obedecen, en esencia, a los dictados de los militares. Si un latinoamericano quiere aprender lo que es una democracia representativa, sería mejor que el dinero para la ayuda a los militares extranjeros se emplease enviándolo a una universidad de los Estados Unidos, donde pudiese seguir los cursos adecuados. Los principios por los que nos guiamos en todos los cursos que impartimos en la Escuela de las Américas, de control civil de los militares, de respeto a la autoridad civil, de respeto a los dictados de la ley, son principios que no les inculcarían a estos oficiales y suboficiales en ningún otro lugar. El día 2 de abril hicimos público todo lo que habíamos descubierto gracias a la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, pero pasaron 2 meses largos hasta que se produjo algún tipo de respuesta. Cuando salió en el Newsweek, que había hecho su propia investigación, fue todo un cambio, fue increíble. Dejó a la escuela al descubierto. En cuanto se publicó la revista, el diputado Marty Meehan se levantó en la Cámara de Representantes y dijo: tienen que leer este artículo del Newsweek. Aunque los terroristas a los que enseñamos en la Escuela de las Américas no aprendiesen nada que les ayudase a perseguir a aquellos a los que tendrían que proteger, no deberíamos concederles la legitimidad y el prestigio que se asocia al apoyo oficial del gobierno de los Estados Unidos. Me escandalizó y me dejó estupefacto el hecho de que los militares estadounidenses se aliasen con algunos de los peores infractores de los derechos humanos de este hemisferio. La Escuela de las Américas es la responsable de que todas esas gentes puedan reunirse y deberíamos cerrarla. Joe Kennedy entró en escena y asumió el liderazgo de la causa, lo que condujo a la enmienda de 1993. Mi enmienda reduciría los gastos operativos y de mantenimiento del ejército en $2.900.000, que es lo que cuesta la gestión de la Escuela de las Américas de Fuerte Benning, Georgia. El propósito de esta enmienda es el cierre de la escuela. El representante de Massachusetts está equivocado. Sería como matar moscas a cañonazos. No podemos destruir la escuela por culpa de algunos de sus graduados. La oportunidad de educar a miles de militares latinoamericanos sobre nuestro país, nuestras tradiciones, nuestra lucha por los derechos humanos no tiene precio. El hecho de que algunos hayan seguido un mal camino no enturbia el enorme bien que hace esta escuela. ¿Por qué seguir subvencionando y apoyando esos crímenes militares? ¿Por qué seguimos entrenando asesinos que matan a su propio pueblo? Votemos por la paz. Votemos por la no violencia. Votemos por la armonía. Votemos por la enmienda Kennedy. Hubo un debate muy acalorado antes de la votación. 174 de nuestros representantes votaron a favor del cierre de la escuela. Sin embargo, 256 votaron a favor de que continuase existiendo, pero solo fue el primer asalto. La cosa continúa. Muchas gracias. ¿Cómo está usted? Me ha encantado su parroquia. Me encanta Maine, es la primera vez que vengo. ¿En serio? Sí, es un estado precioso. Gracias. ¿Qué tal? Gracias a usted. ¿Cómo está, señor? Muy bien. Me encanta haber venido. Me alegro. Gracias. ¿Cuánto tiempo se quedará, padre? Unos 4 días dando charlas. Luego volveré a ¿Se Georgia. acuerda de nuestra iglesia?
No, he ido a tantos sitios que no puedo acordarme. Es en Hackensack, Minnesota, muy lejos de aquí. ¿De veras? Esa parte del país es preciosa. Si podemos hacer que los militares se retiren y dejen que los civiles empiecen a gobernar sus países, será la única forma de que la democracia se desarrolle y arraigue en América Latina. Pero la Escuela de las Américas está formando militares que son un obstáculo para ese proceso. La cuestión es, ¿por qué a los Estados Unidos les interesa apoyar a la aristocracia y a los militares? ¿Por qué nos interesa a nosotros, a nuestro gobierno? Creo que eso es lo que debe comprender el pueblo norteamericano, que lo que pasa es que estamos empeñados en controlar a esos países económica y políticamente. Haberlo dicho en voz alta. Tenía intención de hacerlo. Muchas gracias por su recibimiento. Cuando la gente piensa en todos esos recortes presupuestarios que afectan a tantos programas sociales de nuestro país para la infancia, la tercera edad, los enfermos, y se da cuenta de que millones de dólares de nuestros impuestos se gastan en entrenar para el combate a soldados latinoamericanos, la gente se enfurece. Soy demócrata y estoy furiosa por todos los recortes que han hecho. Pero me pone todavía más furiosa que cojan el dinero que les pagamos para dárselo a los militares. Y especialmente a esa escuela de asesinos de Benin, en Georgia. Deberíamos cerrarla. Ahora mismo. Eso es todo. Recientemente se gastaron 30 millones de dólares del dinero de los contribuyentes para renovar el cuartel general de la escuela y los pabellones que albergan a los soldados que asisten a ella. Es un ultraje. El dinero de nuestros impuestos, nuestros dólares americanos, lo gastan en lo que pienso que el americano medio considera que es un objetivo muy poco americano. Si nos centramos en los 50 años de existencia de la escuela y en todos sus graduados, y si añadimos a eso todo lo que esos graduados hicieron desde que abandonaron la Escuela de las Américas, si comparamos todo lo bueno que han hecho con las supuestas malas acciones de las que los acusan, está muy claro que lo bueno supera con creces a todas esas irregularidades que les imputan a algunos. Estamos muy orgullosos de los puestos que han ocupado al salir de aquí. 39 ministros, 10 jefes de Estado, 100 jefes del Estado Mayor del Ejército. En abril de 1994, Roy y otros activistas de todo el país iniciaron una huelga de hambre de 40 días en las escaleras del Capitolio. Mientras estaban allí, el congresista Kennedy se unió a ellos en una rueda de prensa. Hasta el mismo ejército dice que sus graduados más importantes son 10 jefes de Estado. Pero ni uno solo de los jefes de Estado que asistieron a la Escuela de las Américas fue elegido democráticamente. Ni uno solo. Nosotros, como nación y como pueblo, tenemos el derecho y la obligación de decir en qué creemos y cómo deben gastarse nuestros dólares. Lo que estamos diciendo de forma inequívoca es que no queremos asociarnos con esa clase de individuos que están torturando, asesinando y mutilando a personas inocentes en toda Latinoamérica. De eso trata este proyecto de ley, y ese es el motivo del compromiso de ustedes. Y nosotros nos comprometemos a seguir trabajando hasta que se apruebe este proyecto de ley. Esta vez, después de otro debate acalorado, 175 votaron a favor de que se cerrase la escuela y 217 votaron por su continuidad. La diferencia se había reducido. Esta es la situación hoy en día. Cada vez que hay un informe sobre violación de derechos humanos, sobre atrocidades cometidas en América Latina, podemos estar seguros de que están relacionadas con uno o varios graduados de la Escuela de las Américas. No paran de llegar nuevos informes.
En Perú, los 3 oficiales de mayor rango procesados por el asesinato en 1994 de 9 estudiantes universitarios y un profesor eran graduados. En Guatemala, un graduado de la escuela está relacionado con el caso de Efraín Bamaca, un líder rebelde de la larga guerra civil de aquel país. Jennifer Harbury, una abogada estadounidense, estaba casada con Bamaca y desde su desaparición en 1992 ha tratado de averiguar qué le pasó. En marzo de 1995 se supo que la CIA había ocultado la implicación en el caso del coronel Julio Alpírez, que era uno de sus hombres. Según las acusaciones, Alpírez ordenó que torturasen y asesinasen a Bamaca. Alpírez recibió instrucción en la Escuela de las Américas en 1990 y en otra ocasión anterior. Hasta ese momento, nadie había demostrado que existiese una relación directa entre la escuela y los crímenes de algunos de sus graduados. Roy voló a América del Sur para entrevistar a un graduado de la escuela que había conocido años antes. El hombre accedió a hablar, pero solo si su identidad permanecía en secreto, porque sabía que lo que iba a decir podría acarrearle la muerte. Fue la primera vez que habló en público. La escuela siempre fue una tapadera para otras operaciones especiales, operaciones secretas. La diferencia entre una instrucción convencional y una no convencional es que a nosotros nos prepararon para torturar a seres humanos. Los traían a la base y los expertos nos enseñaban la forma de obtener información a través de la tortura. Algunos de ellos tenían los ojos vendados y estaban desnudos. En aquella época tenían un médico de los Estados Unidos vestido con el traje verde de faena que instruía a los alumnos sobre las terminaciones nerviosas. Les enseñaba en qué puntos del cuerpo podían aplicar la tortura sin matar al individuo. Les explicaba cuánto puede aguantar el corazón humano. Y había veces en las que se revivía a la persona con una droga muy potente, cuando el médico decía que ya era suficiente y que no se podía seguir porque de lo contrario moriría. Es muy sencillo. Si no ha hablado todavía, tienes que parar porque si no, se morirá. Hoy día, la sede original de la escuela está abandonada. En Panamá se localizó a 5 personas que dijeron saber que cuando la escuela estaba en su país se utilizaban cobayas humanas para la enseñanza de la tortura, pero por miedo a las represalias se negaron a hablar. Roy oyó hablar de otro graduado de Honduras que en un tiempo fue miembro de un secreto escuadrón de la muerte, el Batallón 316. Ahora vive en otro país como refugiado político y no tuvo ningún inconveniente en revelar su identidad. Esto fue lo que los asesores argentinos enseñaban. Escuela de las Américas. Hasta especialmente yo recibí un curso en la Escuela de las Américas de inteligencia. La Escuela de las Américas tenían muchos videos donde ellos más o menos demostraban el tipo de interrogación o tipo de tortura que realizaban allá en Vietnam, pues, qué tipo, métodos, formas de preguntar, todo. Estos cuadros se realizaron y fueron hechos para educar a mucha gente, para que la gente mire y realmente sepa el tipo de trabajo que hacían los escuadrones y las interrogaciones, torturas que ellos realizaban, y que aunque mucha gente no lo acepte, todo esto es preparado por el gobierno norteamericano. Varios métodos. José Valle y otros 3 miembros del Batallón 316 confesaron su participación en los asesinatos de cientos de hombres, mujeres y niños de su país. Era muy raro que gente saliera viva de esta unidad, del 316. Al principio los niños eran abandonados en el Parque Central, mercados y todo esto. Pero después el mismo Álvarez Martínez dijo que estas semillas más adelante iban a dar fruto, entonces que también tenían que ser eliminados. El general Álvarez Martínez, el que dio la orden de matar a los niños, estudió en la Escuela de las Américas.
Nos decían que podíamos respetar los derechos humanos de las personas, pero el problema era que ya cuando estaban en el medio les exigían que tenían que sacar información a la gente. ¿Qué es la tortura psicológica de la que me habló antes? La tortura psicológica puede aplicarse de muchísimas formas. Llevaban a un hombre a una habitación y en la de al lado ponían una grabación con gritos de una mujer y un bebé. Luego iban y le decían al hombre, están torturando a tu mujer y a tu hijo en el cuarto de al lado. Y le enseñaban unas bragas manchadas de sangre o algo por el estilo. Y si no se derrumbaba en ese momento, entonces pasaban a la tortura física. Hay un montón de trucos y existen manuales que explican cómo hacerlo. ¿Y esos manuales se utilizaban en la instrucción no convencional? De hecho, existía un manual de la escuela que detallaba las técnicas de tortura. Roy se puso en contacto con Martín Almada, un líder de la defensa de los derechos humanos de Paraguay, al que se mencionaba en el artículo de una revista que hablaba de los manuales. Este es el Palacio de Justicia y en el 8º piso están los archivos secretos de la Policía Política de Stroessner y dentro de estos archivos secretos hemos encontrado esta carpeta donde contiene los documentos que prueban que en las escuelas de las Américas, en la zona de Canal de Panamá, se entrenaban a militares y a policías de Paraguay para torturar en Paraguay. Uno de los documentos dice cómo mantener vivo a los torturados. Todas las técnicas del sufrimiento, toda la técnica del dolor. Doctor, sí. ¿Usted ha sido torturado? Yo fui torturado. Y mi esposa también. Mi esposa murió como fruto de la tortura. Yo he visto la cara de esta gente. Yo les conozco. Yo fui víctima de la Escuela de las Américas. Y mis torturadores utilizaban manuales de la Escuela de las Américas. En junio de 1996, la Junta para la Supervisión de la Información de la Casa Blanca hizo público un informe en el que confirmaba que la escuela había empleado material de enseñanza inadecuado desde 1982 hasta 1991, mientras la escuela estaba en Panamá y después de trasladarse a Georgia. Ciertos pasajes del manual de entrenamiento parecen permitir prácticas tales como la ejecución de guerrilleros, la extorsión, los malos tratos, la coacción y la detención ilegal. Los manuales se redactaron en 1965 como parte de una operación de la CIA llamada Proyecto X, que también enseñaba a los oficiales extranjeros a secuestrar, chantajear y espiar a los rivales políticos no violentos. En la primavera de 1996, Roy y otras 12 personas más fueron acusadas de allanamiento por haber reconstruido simbólicamente en el recinto de Fuerte Benín el asesinato de los jesuitas. Algunos de los acusados hablaron durante una pausa del proceso. Me llamo Joanny Lingle y soy de Indianápolis, Indiana. Soy madre de 8 hijos. Estoy dispuesta a ir a la cárcel. Estoy dispuesta a hacer lo que sea para arrojar luz sobre esta escuela que ha estado actuando en la oscuridad, de cuya existencia no tienen conocimiento muchos ciudadanos de nuestro país. Cuando se enteran, se preguntan, ¿cómo? ¿Que hemos estado pagando esa escuela? Me llamo Bill Bixel y soy jesuita. Soy de Tacoma, Washington, donde vivo. He venido hasta aquí para unirme a mis hermanos y hermanas de todo el país y pedir el cierre de la Escuela de las Américas. Roy y sus compañeros de allanamiento fueron condenados de 2 a 6 meses de cárcel. Me llena de ira saber que estamos cumpliendo condena, mientras que los responsables de tantas muertes han sido amnistiados, perdonados. La verdad no se puede ocultar, y estoy seguro de que mientras nosotros seguiremos yendo a la cárcel, el ejército seguirá negando que la escuela está relacionada de alguna forma con todo ese sufrimiento y esas muertes de América Latina.
En octubre de 1996, mientras Roy estaba en la cárcel, el ministro de Defensa de los Estados Unidos, William Perry, declaró a la prensa que los manuales eran nocivos y totalmente inaceptables. Dijo que se sintió escandalizado cuando conoció su existencia y que se habían adoptado medidas para que no pueda volver a suceder jamás algo parecido. La única forma de saber que ya no se enseña a torturar en la escuela es cerrando la Escuela de las Américas. Creo firmemente que es una cuestión de tiempo. Nos queda mucho trabajo por delante. Pero no voy a parar hasta que cierren la escuela. Ahora mismo es muy importante hacer que se escuchen nuestras voces. El arzobispo Romero lo dijo mejor antes de ser asesinado por alguien que estudió en la Escuela de las Américas. Dijo, nosotros, los que tenemos voz, tenemos que hablar por los que no la tienen. Solo espero que podamos hablar clara y abiertamente sobre este tema. El padre Roy fue puesto en libertad a finales de 1996. Ha cumplido más de 3 años de condena en prisiones federales por sus protestas pacíficas. Ninguno de los 49 graduados de la Escuela de las Américas que asesinaron al arzobispo Romero, a las religiosas, a los jesuitas o a los habitantes del Mozote ha sido procesado ni encarcelado por sus crímenes. Ignoro si los esfuerzos del padre Roy Bourgeois se verán culminados con el cierre de la Escuela de las Américas. Pero lo que sí sé es que esta sociedad, que este mundo que nos ha tocado vivir, necesita de muchas personas, de muchos hombres como él, dispuestos a aclarar situaciones y momentos confusos e incluso oscuros de nuestro cotidiano caminar.